Aquí comienza Diálogo de Fe y Salvación. Un programa que pretende establecer una conversación permanente entre la Biblia, palabra de Dios, y la cultura de hoy. Diálogo de Fe y Salvación. Familia, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a Diálogo de Fe y Salvación. Hoy estamos agradecidos con el Señor por la oportunidad que nos da de poder tener un programa más, una oportunidad más para poder dialogar desde una perspectiva bíblica, temas los cuales hoy a la iglesia le compete hablar. Así que bienvenidos a una emisión más junto a mi compañero Eddie Amílcar Osorio. Hermano Eddie, ¿cómo está usted? Bienvenido, ¿cómo estamos? ¿Estamos listos? Bien, hermano Carlitos, listos para el diálogo, para una conversación más aquí en Diálogo de Fe y Salvación. Estamos contentos de poder iniciar un programa nuevo, siempre dentro de la serie que ya está pronto a terminarse. ¿Sí? Este programa y el próximo, pastor. Exacto. Este programa y el próximo pues ya son los últimos de Iglesia y Política, ¿sí? Una serie pues que nos ha traído algunos comentarios positivos, otros negativos, pero estamos acá para la gloria del Señor y sabiendo pues que nuestra única intención es poner el diálogo sobre la mesa, y creemos también firmemente de que la Biblia tiene una opinión, una respuesta sobre cualquier tema, por muy controversial, por muy polémico que sea. La Biblia siempre tiene algo que decir. Así es. Así que estamos listos para hoy, para la dosis de polémica de hoy, para la dosis de política. Así que bienvenido usted que nos acompaña por Facebook, por la radio, por el canal, a través de las distintas empresas de cable. Muchas gracias por estar con nosotros y le animamos a que pueda compartir esta transmisión. Si usted nos está viendo en Facebook o en cualquier otro lado, por favor, ayúdenos a llegar a más personas. Vaya a Facebook, busque ahí Diálogo de Fe y Salvación. Ahí en nuestra página ahorita mismo está la transmisión en vivo y usted puede compartirla. Puede compartirla ahí en Facebook, también puede compartirla en grupos de WhatsApp, en sus estados de WhatsApp, para que pues este mensaje, esta información, esta palabra llegue a más personas. Así es, mi hermano, y qué importante es. Hoy más que nunca creo que nos hemos dado cuenta, pastor, de cómo la avalancha de la agenda, la avalancha del progresismo está avanzando, está caminando, y pues para la gloria de Dios, hace unos ya varios años que venimos hablando de esto y creo que el tiempo nos está dando la razón, pastor. Creo que es fundamental el tomar en cuenta esto, y vemos de cómo el sistema, cómo el avance de la agenda globalista se está dando en cada uno de los países de Latinoamérica, y de igual forma acá también en Guatemala. ¿Y por qué? Respondemos nuevamente a la pregunta, ¿por qué estar hablando de esto? ¿Por qué en un programa pues cristiano estar hablando de esto? Porque el vehículo que hoy en día se está utilizando para la imposición de estas ideologías destructivas es la política, a través de los partidos políticos. Por lo tanto, hoy, y hemos dicho también en contienda acá en Guatemala, sí, acá en la Guatemala de tantos años del evangelio, en la Guatemala con el 45% de evangélicos y con 45% de católicos, sí, en esta Guatemala, querida familia, hay partidos políticos que tienen en su agenda la implementación de estos principios que son contra la creación, contra la Biblia, y de igual forma que uno de los principales bastiones que desvirtúan la identidad del humano. Y por lo tanto eso le compete a la iglesia dialogar, y eso es muy importante entenderlo. Hoy vamos a casi a ir finalizando la serie y vamos a estar hablando un tema muy importante que tiene que ver con la ventana de Overton. Así es. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la ventana de Overton? Y de igual forma, ¿cuál es ese proceso de, si lo queremos llamar así, hermano Eddie, de asimilación de las ideas? Así es. Sí, la asimilación de las ideas, y cómo durante el proceso las cosas van avanzando, entre comillas,
¿sí? Pero de igual forma creo que existe también dentro del proceso esa resistencia y que creo que es importante y vamos a ver qué papel juega también la resistencia dentro de este proceso de asimilación. Exacto. De las ideas. Sí, yo pienso que es clave. Siempre, precisamente, estaba leyendo algo sobre cristianismo y posmodernismo de Lucas Magnin y él habla sobre estrategias de legitimación. O sea, dice que toda estrategia, toda carpeta de creencias, digámoslo así, lo vamos a decir así para que se entienda, toda carpeta de creencias, o sea, usted tiene una carpeta de creencias, ¿no? Para que a usted le crean eso, usted necesita una estrategia de legitimación. Buen punto. ¿Ya? Entonces, ¿qué estrategia de legitimación va a usar para que sus posturas se tomen como verdaderas? ¿Ya? Y Lucas Magnin, por ejemplo, toma como la iglesia incluso ha usado estrategias erróneas de legitimación. El Estado, por ejemplo, el gobierno, la guerra, la espada. ¿Ya? En su momento cometieron esos errores. Cuando podríamos decir que la estrategia de legitimación para que crean el evangelio es el poder del Espíritu Santo. Los frutos. ¿Ya? Exacto, y no es con espada ni con ejército, dice el Señor mismo, ¿verdad? Sino con el poder del Espíritu. Entonces, creo que es importante, hermano Carlitos, analizar las estrategias de legitimación, tanto de nosotros, pero hoy nos toca analizar las estrategias de legitimación del otro lado. Que están trayendo el social comunismo y progresismo. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, toda idea, todo plan que busque implementarse tiene podríamos decir, un proceso mediante el cual avanza. Un proceso mediante el cual se está, lo que usted decía, ¿no? Asimilando. Ese proceso podríamos llamarle proceso de asimilación o proceso incluso de socialización, ¿no? Exacto. De empezar a socializar las ideas y la ventana de Overton nos ayuda a eso. La ventana de Overton es un fenómeno, es un gráfico, un proceso planteado por Overton, así es el apellido de la persona que lo plantea, por eso se le conoce como la ventana de Overton, que nos va a ayudar a entender cómo las ideas avanzan y se establecen en una sociedad. Y llega al punto de que por muy impensable o radical que crea usted que es la idea, si se pone sobre la mesa, hay una opción o varias opciones de que esa idea avance y se imponga. Específicamente, Joseph Overton. Exacto. Es el creador de esta estructura, si lo queremos decir así, ¿sí? De esta parte en donde se explica cómo esa asimilación o cómo ese avance de las ideas se va dando mediante distintos medios, vehículos, por ejemplo, y tantos elementos de la cultura de la sociedad. Si ustedes se recuerdan la serie que hablamos de la batalla cultural, hablábamos de cómo conscientemente estas organizaciones se han infiltrado en un sinfín de aparatos estatales a nivel mundial con el principal objetivo de poder ir metiendo estas ideas, ir socializando las ideas y en algunos casos en su avance, que lo vamos a observar, cómo se llegan a imponer esas ideas. Exacto. O sea, ese es uno de los puntos bien importantes. Y precisamente, querida familia, es lo que estamos viviendo y es lo que está sucediendo. No nos engañemos ni queramos tapar el sol con un dedo. El sistema está, la agenda globalista está, lo que decían que éramos unos conspiranoicos, eso está tirado a la basura, ese concepto. ¿Por qué? Porque la agenda está, porque la imposición está, porque todo se está dando. Quien no lo quiere ver es otra cosa. Que cierre los ojos si quiere. Sí, pero el proceso está. Por lo tanto, nosotros como iglesia es necesario que estemos al día. Sí. Como dijo Redimidos, al día, estar al día, sí, entendiendo, y por cierto, la canción esta de Redimidos es lo que dice, ¿no? De estar al día, con relación a toda esta temática, ¿verdad usted? Entonces, ahora, qué fundamental es entender esta parte. Ahora queremos comenzar con una base bíblica, hermano Eddie, por favor, la cual nos ayuda mucho, creo yo, a comprender y a estar entendidos del asunto. Exacto, hermano Carlitos, ahorita vamos a leer la base bíblica, pero
Yo creo que tal vez le dedicamos un tiempito, aunque sea, pues le invitamos a usted que se quede con nosotros esta hora. Yo creo que le dediquemos tal vez un tiempito, razonable, a discutir un punto acerca del Estado laico. ¿Sí? Bueno. Antes de iniciar con la ventana de Overton. Pero bueno, antes leemos la lectura bíblica que nos ocupa en esta noche. Romanos 12. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Excelente. A mí me encanta el pasaje bíblico, fíjese, hermano Eddie, porque qué trascendencia, qué relevancia de la Escritura en todo tiempo. Exacto. O sea, hoy en el 2023 viene ese pasaje bíblico a jugar un papel fundamental en nuestras vidas de cómo la importancia de esa generación, ¿no? Usted de ideas desde la Escritura hacia nosotros, ¿sí? ¿Sí? No dejándonos pues influenciar por un sistema y sí respondiendo de una manera correcta, conforme a las Escrituras ante todos los desafíos que se puedan presentar. Correcto. La Escritura es relevante para todo. Así es. Y qué maravilla esa. Yo pienso que precisamente en estos días estaba aprendiendo algo sobre eso también. Y mucha, hermano Carlitos, de nuestra pasividad o de nuestra falta de respuesta a los fenómenos contemporáneos, ¿verdad? Ustedes que está pasando a nivel social, cultural, posiblemente se deba a nuestra incapacidad de interpretar el texto bíblico y de ver a Jesús como un personaje que trasciende las edades y la historia, ¿verdad? Exacto. Porque, por ejemplo, podríamos plantear qué tendría que decir Jesús ante lo que está pasando. La pregunta es una pregunta, no sé, hipotética pero real, ¿no? ¿Qué tendría que decir Jesús ante lo que estamos viviendo nosotros en Guatemala? La pregunta es, ¿tiene Jesús algo que decir? Claro. Yo digo que sí. Claro. O sea, por lo que yo veo en el Nuevo Testamento, es que Jesús hoy no se quedaría callado. Es que él vino de choque. Jesús hablaría. Claro ¿Ya? que sí. Gracia y verdad. Exacto. Ahora, pero ¿por qué entonces muchas veces nosotros nos hacemos a un lado? Yo creo, en... fíjese, pastor, perdón, y tengo ganas de responderle, por eso que ni lo dejé terminar. Yo creo que existe una corriente filosófica, religiosa, dentro de la iglesia, la cual, hasta cierto punto, por ausencia de conocimiento, han gobernado más los dogmas que la misma respuesta bíblica. Exacto. Ha gobernado más el dogma, el pensamiento específico conservador hasta cierto punto, en donde lleva a la iglesia a aislarse, ¿sí?, del sistema, a aislarse del contexto, a aislarse de la cultura, deja de influenciar la cultura y permite que la cultura, por ejemplo, la influencie a ella. Exacto. Entonces, esa pasividad y el encerrarnos en esas cuatro paredes, el encerrarnos en esa burbuja evangélica, nos lleva a perder. Me encanta una ilustración que utiliza, por ejemplo, Agustín Laje, hermano Eddie, y Miklos Lukács, el cual dicen esto. Desde el Foro Sao Paulo, la supuesta caída de la ex Unión Soviética, ¿sí? Pues se atribuía que las izquierdas a nivel mundial habían caído y todo, que el comunismo cayó y todo. Pero, ¿qué capacidad para levantarse y para cambiar estrategia? Y Laje dice esto: mientras las derechas en Latinoamérica, ¿sí?, se enfocaron en hacer cuentas en la parte económica, sí, buen punto ese. Se enfocaron en hacer cuentas. La izquierda se enfocó en hacer cuentos. Exacto. Y se metió en el aparato educativo de las naciones, se metió en las universidades de las naciones a tal grado que un alto porcentaje de los universitarios hoy en día, pues ya usted sabe, ¿sí?, con una tendencia ideológica hacia allí. Ahora, traslademos y apliquemos este mismo punto en donde
trasladémoslo al plano de la iglesia. Mientras el sistema está influenciando la cultura y todas las áreas de impacto en la mente, en el corazón de nuestros hijos y en el corazón de las sociedades, ¿sí? La iglesia se dedicó a hacer cultos. Exacto. Y dejó la labor discipuladora, de influencia, las artes, por ejemplo, ¿sí? El cine. Sí. O sea, toda esa parte, y lo vimos en la serie La Batalla Cultural, y se conecta aquí, mi hermano Eddie, se conecta porque es fundamental entender esta parte. Claro, hay una, y eso es lo que mencionábamos ahorita es clave, mi hermano Carlitos, ver el mensaje de Jesús, ver el mensaje del Nuevo Testamento como un mensaje abarcador. Claro. Ya, como un mensaje que abarca todos los ámbitos de toda la vida en sociedad. ¿Ya? La Biblia siempre está abordando las problemáticas sociales que existen en el mundo. Entonces, me llama mucho la atención, quiero leer un comentario acerca de una traducción de la Biblia de Jerónimo. Y quiero que escuche esto. La primera carta de Juan, y quiero hacer una aplicación en cuanto a lo que estamos hablando. La primera carta de Juan describe el espíritu que se opone a Cristo. O sea, el del anticristo, ¿verdad? ¿Ya? Como aquel que no confiesa el verbo, que el verbo se hizo carne. Dice Juan 4:3 para hacerlo más concretamente, ¿no? Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y dice, es el espíritu del anticristo, o sea, del contracristo, ¿no? El cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Quiero que le pongamos atención a esto. Cuando San Jerónimo, como se le conoce históricamente, tuvo que traducir este versículo al latín, cambió oponer por disolver, dice. O sea, el espíritu que se opone, él no puso el espíritu que se opone, que disuelve, sino el espíritu que disuelve. Exacto. Y fíjese qué interesante esta parte. Anticristo, dice, es todo espíritu que disuelve a Cristo. Exactamente. Disolver al Señor, dividir su mensaje en 1000 pedazos. Ahí está. Mezclarlo y diluirlo en el caldo del ego son marcas que delatan a un espíritu que está lejos de Cristo. Jerónimo, pastor, tercer siglo, tercer siglo. Segundo, tercer siglo. O sea, mire, qué relevancia. Ahora me llama la atención a mí de cómo Jerónimo viene y plantea esto. No tenés por qué dividir el mensaje de Cristo. ¿Ya? El mensaje de Cristo es uno aplicable en cualquier aspecto de la vida. Hasta en la política. Exacto. Y por eso es que estamos hablando de esto. Sí. Y es por eso que la iglesia hoy en día está atrasadísima en eso. Si no, hace unos años que la iglesia evangélica comenzó a tener cierto acercamiento al Congreso. Pero el problema es, estamos en la misma respuesta a la pregunta que usted hizo, ¿no? Así es. O sea, es ¿por qué? ¿Por qué? Porque, como vuelvo a repetir, como ya poníamos el ejemplo de derechas e izquierdas, ¿sí? Así como la derecha se dedicó a hacer cuentas, la izquierda se dedicó a hacer cuentos y fue a influenciar la educación. El ejemplo de Lenin, por ejemplo, por los 25, 30, ¿sí? Que ya lo hablamos anteriormente, cómo este tipo llegó a ser una gran autoridad en la Unión Soviética. Ahora, la iglesia se ha dedicado a otras cosas. Y mire, como usted ya dijo, y recuérdeme por favor la frase de Lucas Magnin, que dijo que la iglesia ha tenido una forma errónea, errónea de hacer, ¿qué dijo usted? Se me olvidó. O sea, una forma errónea de impactar el sistema. Así es, pero mire, pues quiero completar la idea de la que estamos hablando. El equilibrio que más necesita la iglesia de hoy no se encuentra en la anulación de algunas verdades. Mire qué importante esto. No podemos encontrar el equilibrio anulando unas verdades en favor de otras, sino justamente en el complemento que surge de estas verdades en tensión. Y mire, ponga atención a esto, por favor. Una cristología que se focaliza en uno o dos elementos y se olvida de lo demás, no solo pierde contacto con el Jesús histórico, sino que también encuentra serios problemas a la hora de enfrentarse con la realidad. Y ese es el problema, aunque nos cueste lidiar con el carácter indomable de este Cristo que no entra en nuestras categorías, ¿ya? ¿Por qué estoy diciendo esto, hermano Carlitos? Porque muchas veces nosotros pensamos que Cristo no es, le voy a decir así, como nosotros muchas veces lo entendemos, como pensamos que Cristo no es algo, no, la política es como demasiado sucia, ¿no? Exacto. ¿Ya? Lo que hemos planteado anteriormente, ¿verdad usted? Para meter a Cristo ahí. Exacto. Entonces, pero lo que nosotros nos damos cuenta es que el Jesús histórico que vemos en el Nuevo Testamento es un Jesús
que no podemos domesticarlo. No. ¿Ya? No podemos domesticarlo, no podemos hacerlo a nuestra manera. No. Jesús no toca eso. Queridos, Jesús cenó con pecadores, cenó con los ricos, rompió paradigmas, con los publicanos, con los ladrones, ya levantó prostitutas. O sea, ahí, hermano Carlitos, donde el mundo religioso de aquella época no se metía ni siquiera a nada, Jesús estuvo ahí. Ahí está. Y estoy de acuerdo totalmente con usted. Y eso es lo que ha hecho falta. Exacto. La iglesia se escondió. La iglesia está escondida, es irrelevante, ¿sí? A pesar de todo, y como planteamos en el programa anterior, ¿sí? Para mí la iglesia es una bestia dormida. ¿Sí? La iglesia guatemalteca tiene la capacidad de ser influencia fuerte en Guatemala, ¿sí? Contra estas acechanzas del sistema globalista y los partidos de izquierda que hoy en día son las herramientas y los vehículos para el progresismo, Guatemala tiene la capacidad de desaparecerlos democráticamente, por supuesto, hermano Eddie. Si lo queremos hablar de esa perspectiva, ¿verdad? ¿Por qué? Manifestando rotundamente que no estamos de acuerdo en nada de eso. Exacto. Y ni tampoco estamos de acuerdo en las mentiras, como ya usted mencionaba, de lo que pueda traer por ahí debajo el Estado laico, ¿no? Usted, con lo que estábamos hablando. Entonces, eso es importante y es fundamental entenderlo. Entonces, buena introducción. Ahora vamos a ir a la parte de nuestra cápsula. Así es. Tenemos nuestra cápsula del día hoy y luego continuamos con el tema de la ventana de Overton, de cómo este proceso de estas ideas se quieren asimilar, se quieren meter en nuestra sociedad, y nosotros como iglesia es necesario que estemos allí, que estemos presentes. Pero bien, hoy nuestro hermano Eddie nos trae una cápsula maravillosa, buena, que tiene que ver con el voto nulo. Así es. Pastor, así es. hágase viral, pues. Bueno, así que con nosotros, hermano Eddie Amílcar Osorio, con la cápsula del día. Adelante, hermano Eddie. Diálogo de Fe y Salvación presenta la cápsula del día. La cápsula del día. Voto nulo es una de las frases más escuchadas últimamente, me atrevo a decir en el último mes. Quizás ha sido las palabras voto nulo, quizás han sido las dos palabras más mencionadas, con más tendencias en las distintas redes sociales y también en los distintos medios de comunicación, tanto escritos como televisivos también, ¿no? Y quiero hablar hoy acerca de eso, del voto nulo. Y lo primero que tenemos que hacer al mencionar o al hablar sobre voto nulo, tal vez usted esté pensando en votar nulo, lo primero que tenemos que pensar y analizar es distinguir entre voto nulo y voto en blanco. De acuerdo con la ley electoral y de partidos políticos, en su artículo 237, un voto nulo es todo aquel que está marcado claramente con una X, un círculo u otro signo inadecuado, cuando el signo abarca más de una planilla o cuando la papeleta contenga modificaciones, expresiones, signos o figuras o palabras que sean ajenas al proceso. En el mismo artículo, que es el 237 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, también se aborda el tema del escrutinio, que también menciona que el voto en blanco es aquel que no representa ninguna marca o signo en la papeleta. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque muchas veces podríamos nosotros confundir entre voto nulo y voto en blanco. Ya, voto nulo, como repito, es cuando usted hace una marca que se sale, que no está usted marcando una casilla en específico, una planilla en específico, sino que está llenando la hoja de manchas o con alguna palabra, con letras o con alguna frase, como se ha hecho viral muchas veces en los procesos electorales en nuestro país. Y voto en blanco, pues es eso, un voto sin ninguna marca, sin ninguna línea, sin ningún tipo de escritura, de mancha o de marca, y por eso se le conoce como voto en blanco. Ahora, el objetivo del voto nulo es que las elecciones se repitan. Pero dentro del proceso de elecciones, ¿qué condiciones deben darse para que triunfe el voto nulo y las elecciones se repitan en una nueva fecha? Sin ánimo, como dijera el doctor César Vidal, sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos y datos son los siguientes. Primero, el total de personas empadronadas es de 9.3 millones de personas, aproximadamente 1.2 millones más que en las elecciones del 2019.
Segundo, de acuerdo con la tendencia de las últimas elecciones que hemos tenido en Guatemala, no acuden a votar todas las personas empadronadas, sino solo un 62%. En 2019, de 8.150.000 votantes, los que fuimos a las urnas sumamos la cantidad de 5.066.000 votantes. Fueron más de 3 millones los que no acudieron a votar. Tercero, siguiendo esa misma tendencia de los 9.3 millones de votantes inscritos actualmente, los que acudirían a las urnas sería un aproximado de 6.3 millones de votantes, quedando en el abstencionismo nuevamente más de 3 millones de personas empadronadas sin votar. Cuarto, para que se imponga el voto nulo y las elecciones se repitan, de estos 6.3 millones de votos, 3.2 deberían de ser nulos, tomando en cuenta que la victoria del voto nulo se cuenta siempre y cuando sea la mitad más uno. Quinto, el voto nulo no es útil, ya que incluso si se lograra la mitad más uno y forzando así que se repitan las elecciones, la ley electoral y de partidos políticos no estipula que se puedan agregar otros candidatos o postular otros partidos diferentes a los ya inscritos, de manera que las elecciones repetidas serían con los mismos partidos y muy posiblemente con los mismos candidatos. Sexto, el voto nulo no es la respuesta a la crisis democrática que estamos pasando. ¿Por qué decimos que el voto nulo no debe ser una opción? Porque estos 6.3 millones de votos que acabamos de mencionar se repartirán en 23 partidos que han postulado a sus binomios presidenciales. Es prácticamente imposible, ya que por la cantidad de partidos que están inscritos, un binomio podría ganar la presidencia con poco más de 1 millón de votos. Séptimo, si el candidato por el cual usted simpatizaba no va en estas elecciones, el voto nulo no es la solución. Busque información, revise los planes de gobierno, pregunte, indague, forme un criterio propio que vaya más allá de lo que piensa la mayoría, no se deje influenciar por cualquier persona, busque la mejor opción y vaya a votar. Octavo, medite su voto. Reflexione, piense, vote de acuerdo con sus convicciones, no se deje llevar por propuestas populistas o sensacionalistas. Cuando vaya a votar, no piense solo en usted, no piense solo en el presente, solo en el hoy. Piense en sus hijos, piense en sus nietos, piense en las generaciones que vienen detrás de usted, piense en el legado que les dejará. No venda su voto, piense en su comunidad. Piense en su municipio, en su departamento y finalmente piense en el macro más grande que tenemos como país, como Guatemala. Noveno, este domingo 25 de junio, vaya a votar, vote bien y vote responsable. Esta fue la cápsula del día, quédese con nosotros, continuamos con el tema. Diálogo de Fe y Salvación presenta la cápsula del día. La cápsula del día. Bien, estamos de vuelta acá en Diálogo de Fe y Salvación, en donde estamos trabajando y dialogando junto a mi compañero Eddie Amílcar Osorio, nuestra serie La Iglesia y la Política. Así es. Sí, un entendimiento desde una perspectiva bíblica del por qué hoy en día es necesario como iglesia poder dialogar con temas tan importantes como este, y en este caso la política. Como usted bien sabe, pues este 25 de junio tenemos elecciones acá en Guatemala y es necesario, como ya bien dijo hermano Eddie, abarrotar las urnas. Así es. Así que esperamos en Dios de que todo salga pues bajo la normalidad y que se respete la democracia guatemalteca. Así es un tema que está mucha tela que cortar al respecto, pero bueno, creemos en que la estabilidad de la nación todavía está bajo el control y esperamos en Dios que así sea, ¿no? Usted, sí. Pero bueno, sí que es importante. Pero bien, estamos hablando entonces, hermano Eddie, de qué importante es esta temática. Y de que todas estas ideas, por ejemplo, si queremos hacer un resumen específico tal vez de ellas, hermano Eddie, ideas como la ideología de género, el aborto, ¿sí? La legalización de las drogas, el adoctrinamiento en las escuelas, ¿sí? La destrucción a la familia, ¿sí? La destrucción a la iglesia, restricción de libertades religiosas. Exacto, y de igual forma la destrucción de la soberanía de los países, así es, de un gobierno supranacional en donde se pierde la
soberanía y el patriotismo de cada país, Así es. donde las decisiones ya no las toma el pueblo, sino que agentes supranacionales que ni los conocemos, ni los votamos, ni los elegimos, pero ellos toman decisiones por nosotros. Entonces, Exacto. todas estas ideas, la ventana de Overton plantea de que se van asimilando, en donde primeramente en un extremo, hermano Eddie, si podemos comenzar ya con eso por cuestión del tiempo, Ajá. ¿verdad? Está lo que son impensables. Así es. Es una de las primeras características de la ventana. Ese es el momento en que se Sí, abre la ventana, ¿no? Que se abre la ventana, son Imagínese usted una impensables. ventana. ¿Sí? Ajá. Sí, imagínese usted esa imagen, si queremos verlo en una parte del extremo, es Ajá. impensable. Así es. Pero luego se comienzan a dar. Exacto. Y mire que el aparato que está utilizando toda la agenda globalista, ya lo hemos hablado otras veces, es un aparato fuertísimo. Así es. Son esfuerzos bien miles de direccionados. millones que se están invirtiendo para la asimilación de estas ideas. Exacto. ¿Sí? Y la primera parte es la parte impensable o inaceptable, hermano Eddie. Es el momento en que se abre la ventana y la idea de las conductas relacionadas son impresentables, despiertan repulsión general, mire, están prohibidas, puede ser el caso de Guatemala, Así es. pero empezamos a hablar de ello. Exacto. Y sin que nadie se dé cuenta, hablamos de ello cada vez más. El Exacto. proceso ha comenzado y la idea está lista para el siguiente paso. Exacto. Me llama mucho la atención eso. Tremendo, ya me ¿Por estoy qué? afligiendo yo, pues. Porque precisamente este paso, yo creo que nosotros ya pasamos este paso. Sí, ¿Ya? sí, la ventana se abrió. Hubo un punto en el que, y si usted revisa, por ejemplo, hay un escritor que pone, por ejemplo, mire, el canibalismo. ¿Ya? El canibalismo es algo impensable. ¿Ya? Sí. O sea, es algo repulsivo a nivel general, ¿verdad usted? Ajá. Pero él plantea que si se pone sobre la mesa, con un tema como estos y con un proceso como la ventana de Overton, puede llegar a ser legal algún día. Imagínense. Ahora, pensemos, ¿cuáles son las ventanas, cuáles son los temas que están ahorita, que entraron cuando se abre la ventana de Overton? Matrimonio igualitario. O sea, mire, Interrupción voluntaria del embarazo. Hubo un momento en la historia, o por mucho tiempo en la historia, se creyó totalmente impensable asesinar a bebés dentro del vientre de su mamá. Imagínese usted. Eso era impensable, era repulsivo a nivel general. Ya no hacía falta que usted fuera cristiano, Sí, que usted tuviera una simpatía con la Biblia. Ya era a nivel universal, era un principio que estaba en el inconsciente colectivo a nivel universal y que era impensable, ¿no? Exactamente. Matrimonio igualitario, que se pudieran casar dos hombres Dos y que se mujeres. pudieran casar dos mujeres. Y ahora con el poliamor, con 4. Exacto, ¿ya? O sea, esas ideas eran totalmente impensables, ¿ya? Pero hoy están sobre la mesa. Legalización de las drogas, ¿ya? Solo busque usted ahí no me recuerdo cómo se llama la calle, pero hay una calle, un distrito, hermano Carlitos, en Pensilvania. Pensilvania, sí. En Estados Unidos, en donde literalmente es como que usted viera una calle llena de zombies. Exacto. No, si se pura aquella serie de The Walking Dead parece, o sea, Exacto. muertos caminando y todo por un problema de legalización de drogas. ¿Por qué? Porque ahí hay una clínica Ajá. del gobierno social, comunista y progresista de Joe Biden, en donde le aplican la droga gratis a las personas. Por supuesto, ¿verdad? Usted hay otros temas periféricos, ¿ya? Sí. Pero la legalización de las drogas es un tema central Y dentro por de todo cierto, esto. y no nos da pena decirlo, Ajá. hermano Eddie, perdón que lo interrumpa, pero creo que es importante decirle a toda nuestra audiencia y televidencia, públicamente el candidato Edmond Mulet del Partido Cabal ha dicho que es una opción en su gobierno la legalización de las drogas. Bernardo Arévalo también de Movimiento Bernardo Semilla. Arévalo, de igual forma también, Manuel Villacorta, sí, toda la tendencia de izquierdas, pastor, Exacto. sí, es enormemente importante que usted lo sepa. Y hoy Ahora, no nos vamos a esconder. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que están proponiendo? O sea, este tema, por ejemplo, de la legalización de las drogas, o sea, no, era impensable en otro tiempo, ¿no? No, si cuánto daño ha hecho, hermano Carlitos, las drogas en nuestros países, Sí. la drogadicción, el narcotráfico, ya que está muy íntimamente relacionado con eso, ¿no? Exacto. Ahora, otro punto también que es la restricción a las libertades religiosas. Claro. ¿Ya? Piense usted ahorita, la mayoría de nosotros hacemos nuestros cultos
en Guatemala, en toda la superficie del país, creo yo que es así, hermano Carlitos. Exacto. Con total libertad. ¿Ya? Usted puede hacerlo en cualquier esquina. Exacto, usted puede hacerlo en cualquier esquina, usted puede predicar sobre sus convicciones de fe, tanto dentro de un templo, en su familia, con sus amigos, ¿ya? Y sus amigos también. Y mire, me gusta esto, de que la libertad religiosa implica también de que usted puede ser rechazado. Sí, Me refiero que usted puede estar predicando y usted, así como usted puede convencer, por supuesto con el poder del Espíritu, ¿verdad? También usted puede ser rechazado y decirle, y mire, está no. en la libertad. Sí, precisamente ese es un aspecto importante de la libertad, ¿ya? Pero piense usted que, por ejemplo, países como China, yo estaba viendo la vez pasada un documental, hermano Carlitos, en donde China mandó a derribar todas las cruces que hay en las iglesias. Exactamente. Con la excusa de que dañan la vista de la ciudad o que son muy grandes. Pero realmente la intención que hay detrás de eso es que el cristianismo en China ya superó a los comunistas, al Partido Comunista. Se dice que el Partido Comunista en China tiene 90 millones de afiliados. Los cristianos en China ahorita están alrededor de 100 millones ya. Y le estoy hablando de un país que es altamente restrictivo. Exacto. ¿Ya? Con la fe de las personas, ¿no? Bueno, las iglesias subterráneas están creciendo, ¿no? Exacto, pero imagínese. O sea, llega un punto en el que se empiezan a tomar acciones como esas. Exacto. ¿Ya? Entonces, y ya se empieza a hablar, como usted dijo, de que no se pueden hacer cultos. De hecho, han habido iniciativas de ley, ¿no? En donde ya hay cierto como restricciones hacia las iglesias. Y eso, por ejemplo, Canadá. O sea, no muy Exacto. lejos. En Canadá están pasando cosas que uno ni se imagina. Entonces, la primera... Sí. Para concluir esto, en la ONU se está discutiendo ahorita mismo si el cristianismo y las convicciones de fe bíblicas son discursos violan la libertad de los movimientos LGBT, ¿ya? Y quieren proponer, o lo que se está discutiendo es que el cristianismo es un discurso de odio. Exacto. Esa es la propuesta tremenda que están llegando. Usted ahorita puede ver lo impensable. Exacto. Pero ya está abierta la ventana. Ya se abrió la Para ventana. luego pasar a algo que es radical, prohibido, pero con excepciones. Exacto. O sea, la cosa como que va aflojando. Y si lo queremos poner en ilustración así práctica, podríamos, no sé si usted ha visto de aquellos productos que era aflójalo todo, ¿no? Sí. El 4WD, ¿cómo es? Usted viene y tiene un tornillo oxidado, le echa, ¿verdad? Y luego va Suavecito, ñiqui, hasta que tras. Sí. Las ideas van así. Y miren, en este punto, hermano Carlitos, se abre el debate. Claro, aquí ya comienza. La ventana permanece confinada al campo de las transgresiones no autorizadas. Ahí está. Y aquí es ya cuando en las redes usted ya ve gente de ambas posturas, ¿no? Por muy radicales que sean, ¿ya? Y eso se da en nuestro medio, ¿ya? Y luego, hermano Carlitos, pasamos a la etapa de aceptable. Aceptable, ya donde se comienza ya a digerir. Recuerde, vamos a ver, impensable, inaceptable. Luego, radical, prohibido con algunas excepciones. Y ahorita llegamos a la postura de aceptable. Aceptable. Ya se comienza a dialogar, ya se pone sobre la mesa, se evalúan opciones. Mire Honduras. Exacto. ¿Cómo está Honduras ahorita? Costa Rica también es un ejemplo. O sea, mire cómo es Honduras ahorita. Ahorita está Honduras en una guerra con relación a eso. Exacto. Porque pensaban que Xiomara Castro, que no lo va a hacer, que no lo va a hacer. Mire ahora cómo está Honduras. Sí. Es complicado. Sí, y mire, hermano Carlitos, en esta etapa de aceptable pasa una de las frases que más se escucha en esta etapa es: yo nunca lo haría. Pero, ¿por qué impedir que otros lo hagan? Ahí está. ¿Ya? Y esa es una etapa que también en algún momento algunos de nosotros le estamos viviendo posiblemente. Claro. ¿Ya? Claro. Aunque con la debida distinción, mire, la ventana entra en la esfera de lo socialmente relevante. ¿Ya? Los expertos toman el campo en varias capacidades, en los salones de televisión, en las aulas de la universidad. ¿Ya? La opinión pública suspende el juicio, se mueve hacia posiciones más blandas que parecen neutrales. Exacto, ahí es donde va, la tibieza. Exacto. Ya comienza la tibieza y es uno de los puntos que nosotros criticamos mucho al principio con relación a ciertos candidatos políticos de derechas. Acá en Guatemala, hermano, ahí, que la tibieza no funciona para nada desde la perspectiva política. Exacto. Tenemos que ser firmeza. Firmes y con convicción. Exacto. No vamos a aprobar esto. Exacto.
¿sí? Y decirlo contundentemente, no con tibieza ahí como, queriendo ganar. Ese famoso centrismo, ¿verdad? Usted. Posiblemente, Sí. o como por ejemplo a un candidato se le preguntó, le estaba viendo yo la vez pasada que se le preguntó a un candidato, mire, ¿y usted qué piensa de la ideología de género? No sé qué es, dijo. Por cierto, fue Bernardo Arévalo, ¿verdad? Y qué gran mentira, porque en el Congreso son ellos los que pasan poniendo las leyes. Después se fue a su Twitter, ¿verdad? Después se fue a su Twitter, que Twitter no sé qué porcentaje de la población guatemalteca tendrá Twitter, pero por lo visto en Twitter lo siguen un montón de banda zurda. ¿Sí? Sí, entonces se fue a Twitter y ahí aclaró que perdonaran por la no aclaración, pero que él estaba de acuerdo, ¿verdad? Pero obviamente saben que hay gente que sí puede distinguir estas cosas. Claro. ¿Ya? Y tienen miedo en algún punto exponer sus verdaderas ideas. Porque saben que Guatemala es un país altamente conservador. Mira, hermano Carlitos, qué tremendo es que el miedo esté en ambos lados. El miedo está tanto en los candidatos de, digamos, derecha conservadora, ¿verdad usted? Y también en la izquierda, que aunque ellos se consideran como una izquierda democrática, ¿verdad? Pero también ellos tienen, en cierto modo, ellos tienen miedo. Por un lado, hay candidatos de derecha conservadora, digámoslo así, porque es la ideología, ¿verdad usted? Y que está más vigente que nunca. Exacto. Entonces, muchos candidatos de izquierda conservadora, que tradicionalmente la derecha conservadora, se ha identificado con la familia, con el cristianismo, pro Israel, todo este tipo de cosas, pero muchos ahora tienen miedo, ¿no? Salir como a decir, no, yo defiendo la familia. Son muy pocos candidatos los que han dicho eso. Sí. ¿Ya? Y luego también por el otro lado, ¿ya? Los de la izquierda, que son tradicionalmente los que han apoyado matrimonio igualitario, ideología de género, agendas pro aborto, Asamblea Nacional Constituyente, todos están también teniendo cierto miedito, a excepción de algunos, decir, mire, sí apoyo el matrimonio igualitario, ¿verdad? No, buscan como eufemismos o recovecos, ¿verdad usted? Sabiendo que la ventana va avanzando, ¿verdad? Usted y no quiere pues caer el tema ya está en la mesa. Exacto. Y me gustó esta parte que estaba viendo acá, de que el tema se está moviendo hacia posiciones más blandas, neutrales. Exactamente. Ya, entonces ni para allá ni para acá. Ya, entonces, y ahí está el problema, hermano Carlitos, que bien, como dice el politólogo, ¿no? Agustín Laje, de que cuando lo privado se vuelve público. Es que ahí. Ese es un gran problema cuando lo privado se vuelve público, porque nosotros, como ya lo dijimos, no tenemos problema con que sí, hagan y deshagan. Ya, pero el problema es cuando llevas esto y querés ponerlo como una ley en el Congreso. Que no se puede. quieran utilizar al aparato estatal para avalar lo que hacen en su cama. Era lo que yo le decía, mire, pastor. No podemos nosotros venir y, por ejemplo, si nosotros como creyentes, como cristianos, nosotros no podemos utilizar el Estado para imponer la fe. Nunca ha funcionado. Jamás. Siempre ha fracasado. Ahí están los grandes hoyos negros que la iglesia tiene en su historia por haber utilizado esas estrategias incorrectas de legitimación. ¿Ya? Pero ahora, por eso, yo de verdad, hay una espinita conmigo con el Estado laico, lo que yo le decía al principio. Y hay gente que nosotros estamos a favor del Estado laico, pero muchas veces esos que predican el Estado laico son aquellos que están a favor de una agenda progresista, globalista, una agenda supranacional, ¿verdad usted? Que viene y suprime todas las libertades. Ya, cuando decimos un Estado laico, pues yo lo que entiendo, lo que entiendo sería como libertad, ¿no? Para que las personas profesen la fe que quieran. Exacto. ¿Ya? Pero por otro lado, sí estamos de acuerdo con un Estado laico, pero por otro lado, impulsan leyes de educación sexual integral. A tal grado que las vuelven imposiciones. Exacto. Y deja de ser laico. ¿Ya? Entonces sí hay una, como alguien sesgo, dijo, ¿no? Como estamos en el mes del orgullo gay, ¿no? Alguien dijo en estos días en Twitter, por ejemplo, puso una foto de la Casa Blanca en Navidad. Nada. Llena de nieve, ya el invierno y todo, nevando, ¿verdad? Usted y todo. De ahí puso una foto de la Casa Blanca en Semana Santa. Nada. De ahí puso una foto de la Casa Blanca en junio, el mes del orgullo gay, con banderas LGBT, ¿ya? Con banderas que impulsan, que señalan más a la pedofilia, que de hecho hay unos colores ahí que se identifican con los pedófilos, ¿no?
O sea que sí hay una religión. Exacto, eso es lo que plantea esta persona. Dice, no, el Estado no es que se haya vuelto laico. El Estado tiene una nueva religión. Que se llama ideología de género. Ideología de género. Y eso está pasando en Estados Unidos. Claro. Y miren, como lo hemos dicho en otros lados, somos un país subdesarrollado y tenemos ciertas ventajas. Miremos Exacto. hacia el norte. Miremos hacia el sur. Miremos hacia el oriente, lo que está pasando en España. las democracias, ¿Ya? como... Exacto. Mire Estados Unidos cómo está persiguiendo a Trump. Miremos, hermano Carlitos, cómo están avanzando estas políticas, ya cómo estas ideas se han metido poco a poco. Mire, es una perspectiva personal, es una opinión personal, pero a muchos candidatos yo no les creo eso de Estado laico. No. Para mí, muchos, yo no voy a decir que todos, pero muchos candidatos proponen un Estado laico que es mentira. Claro. ¿Ya? Porque por detrás nos han metido, por ejemplo, en el Congreso, han impulsado propuestas de ley en el Congreso en donde quieren adoctrinamiento en las escuelas. Bernardo Arévalo y Samuel Pérez. Román Castellanos, Román por ejemplo. Castellanos. Ahí son en ley de educación sexual. Ellos son los principales. Exacto. Sí. Esta diputada también de apellido Villagrán. Y También, entonces, obviamente apoyados por Aldo Iván Dávila Morales. Entonces, es una situación de verdad. O sea, que Dios nos dé sabiduría, hermano Carlitos, para poder avanzar y para poder ser luz en este tiempo. Ahorita vamos a echar fuego en la resistencia, pastor. Así que mándeme, por favor, a la resistencia, porque ahorita... Bueno, vamos a la resistencia. Unos minutos fogosos que trae ahí el hermano Carlitos. Quédese con nosotros, por favor. Seguiremos hablando sobre la ventana de Overton. Hemos visto 3 fases de la ventana de Overton. Hemos visto que estas ideas avanzan primero por la parte inaceptable, luego se vuelven radicales, luego aceptables y luego, que es la parte que vamos a hablar, sensato razonable. Luego pasan a lo popular y luego se vuelven legales. Quédese con nosotros. Vamos a la resistencia con hermano Carlitos. Les escribo para exhortarles a contender ardientemente por la fe que fue entregada una vez y para siempre a los santos. Judas, versículo 3. Diálogo de Fe y Salvación presenta La Resistencia. Saludos familia, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a La Resistencia. Hoy, como usted bien sabe, estamos a unos días específicamente de afrontar un día fundamental para la nación guatemalteca, las elecciones del 2023. Y queremos contar específicamente cuán importantes son estas elecciones para que el pueblo pensante vaya y abarrote las urnas y votemos conforme a lo que creemos. Y hoy en la Resistencia queremos ser específicos. Hoy en la Resistencia queremos decirle a usted, a usted que nos ve, que nos escucha, cuán importante es entender el espectro ideológico de cada uno de los partidos. Y desde la Resistencia y Diálogo de Fe y Salvación hemos hecho la investigación específica con relación a cuál es la ideología y cuáles son los principales puntos de trabajo con relación a la Agenda 2030 de cada uno de los partidos políticos y sus candidatos. Y hoy queremos ser específicos acá en la Resistencia, siempre sabiendo que nuestra máxima postura es no votar ni apoyar ningún tipo de partidos políticos los cuales estén de acuerdo con ideología de género, aborto, legalización de las drogas, adoctrinamiento ideológico en las escuelas con nuestros niños. A nuestros niños no se tocan. Con nuestros niños no se metan. Destrucción de la familia y de igual forma la restricción de la libertad religiosa en el país. De igual forma, partidos políticos que están de acuerdo con la destrucción de la soberanía de las naciones, agendas supranacionales e internacionales, lideradas por la ONU, la OMS, y tantos entes internacionales, y de igual forma, partidos políticos que están de acuerdo con legislaciones a favor de la pedofilia,
así como usted lo escucha. Y hoy en La Resistencia queremos explicarle un poco acerca de ese espectro ideológico y cómo aquí en Guatemala hay partidos políticos que apoyan específicamente estos puntos de la agenda. Y yo hoy quiero mencionarles específicamente, ¿sí? En primer lugar tenemos el partido político URNG Maíz, ¿sí? URNG es un partido de izquierdas el cual tiene una ideología que está afín a la agenda. Otro de los partidos políticos que usted no debe de votar por ninguna idea que se le cruce, ni aunque su mamá vaya ahí, ¿sí? Es Movimiento Semilla. Sí, Movimiento Semilla, que es el partido que ha impulsado todas las leyes de educación sexual en el Congreso y gracias a Dios hasta el día de hoy se han rechazado. De igual forma, el Movimiento para la Liberación de los Pueblos, que Telma Cabrera junto con Jordán Rodas, pues que no están en contienda, pero Jordán Rodas, por ejemplo, un trabajador de George Soros, ¿sí? Es quien está al frente de esta agenda progresista en Guatemala, junto con el apoyo y el abrazo de Todd Robinson, ¿sí? Este senador estadounidense que estuvo de embajador aquí en Guatemala. También Amílcar Pop y el movimiento WINAC. Gente que está afín a la agenda y a todos estos principios que hablamos anteriormente. Ideología de género, aborto, sí, de igual forma también el adoctrinamiento en las escuelas, la legalización de las drogas, sí, son partidos que están a favor de eso. De igual forma la Unidad Nacional de la Esperanza, sí. La Unidad Nacional de la Esperanza, la UNE, de doña Sandra Torres, es un partido político el cual es el único que está inscrito en la Internacional Socialista. Y sabe, muchos dicen que no porque lleva un pastor y bueno, tantas cosas que decir, pero yo quiero hacer un reto. Vaya usted a la página de la Internacional Socialista y busque allí quiénes son los partidos que están inscritos en la Internacional Socialista. Partidos socialistas comunistas de todo el mundo y pues usted se va a encontrar que allí Sandra Torres Casanova, muy amiga del chavismo en Venezuela y muy amiga de Antonio Guterres, actualmente hoy en día el director general de la ONU, pues está inscrito en la Internacional Socialista. Con mucho respeto a todas las personas tal vez que están participando, corriendo en este partido, no estamos yendo contra las personas, sino contra las ideas específicas de los partidos políticos. Otro partido político el cual está totalmente afín a la agenda y va con todo ello es el partido político VOZ. Sí, VOZ, uno de sus máximos líderes nacionales, el señor Aldo Iván Dávila Morales, sí, Aldo Dávila, sí, conocido, muy reconocido, sí, es un partido político el cual está también tendido a todas estas ideologías. Lo han demostrado ya. Hace poco salió el candidato presidencial Manuel Villacorta diciendo explícitamente que en su gobierno pues se van a aprobar los matrimonios igualitarios. Mire usted, no se esconde el amigo. De igual forma, el Partido Republicano de Rafael Espadas, un partido que dentro de su plan de gobierno tiene también todo lo que tiene que ver con las tendencias hacia las izquierdas. Y dentro de sus propuestas encontramos también puntos a favor de la agenda. Y el otro partido político también que es afín a la Agenda 2030 es el Partido Cabal de Edmund Mulet. Sí, Cabal de Edmund Mulet, un trabajador de la ONU, el cual está muy afín a la ONU y el cual ya públicamente también dijo que en su gobierno se va a impulsar la legalización de las drogas. Familia, es importante entender esto. Es importante estar sabedor de cuál es la ideología de cada uno de los partidos y cuál es la ruta a seguir de parte de ellos. Infórmese. Allí están todos los planes. La información que estamos dando no es una información sesgada o porque lo hayamos visto en un TikTok. Es un análisis de cada uno de los planes de trabajo de cada uno de estos partidos políticos. Por lo tanto, le animamos a que no vote. No vote por ningún partido político que apruebe la ideología de género. El aborto, la legalización de las drogas, ¿sí? El adoctrinamiento ideológico con nuestros niños, pedofilias, que atentar contra la libertad religiosa, agendas supranacionales, que la soberanía del país se pierda. Digamos no a la Agenda 2030. Digamos no a esa agenda diabólica. Digamos no a esa agenda destructiva que tiene como principal objetivo llevarnos al punto en que no vamos a tener nada. Y ellos serán dueños de todo. Es importante estar listos. Es importante estar preparados. Esto fue La Resistencia.
pero siempre recordándole, no nos dejemos llevar por el desánimo o por el temor. Recuerde usted, Cristo Jesús reina hoy. Así que este 25 de junio, vaya y vote conforme a lo que usted cree. Que Dios le bendiga. Les escribo para exhortarles a contender ardientemente por la fe que fue entregada una vez y para siempre a los santos. Judas, versículo 3. Diálogo de Fe y Salvación presenta La Resistencia. Estamos de vuelta, hemos regresado de La Resistencia. Sí que estaba... Hoy estaba candente la resistencia. Era Sí que necesario, estaba, hermano Eddie. sí que Mire, estaba crítica. es importante aclarar algo. Yo creo que cuando hablamos de esto, como hemos dicho muchas veces, duro con las ideas, Amable con las personas. suave con las personas. Así es. Respetamos a muchas personas Exacto. que tal vez, creo yo, inconsciente. ¿Sabe por qué digo esto, hermano Eddie? Porque conozco mucha gente que ve en algunos partidos de estos Exacto. que no creen en esto. Sí, pues. Pero por la idiosincrasia política y la falta de convicciones políticas, terminan yéndose en partidos de estos por distintas cuestiones que no vamos a entrar a temas personales de cada una de las personas. Pero es importante aún decirle, yo se lo decía a un amigo que va en un partido de estos, mira, es por el bien de tus hijos, Exacto. de tus nietos. Así es. O sea, es por el bien. Es lo que decíamos en la cápsula también, ¿no? No hay que Exactamente. pensar solo en nosotros, ni solo en el presente. No. Hay que pensar en la familia, pero también pensar en el futuro, en los que vendrán después de nosotros. Hay que dejar un legado. Claro. ¿Ya? Entonces, hermano Carlitos, queremos enviar un saludo especial y cordial a todos los que nos están escuchando o viendo. Queremos mandar un saludo a hermano Boris Díaz. Saludos, ¿sí? hermano Boris. Dice hermano Boris, los valores y principios bíblicos no son negociables y cada cristiano debe tenerlo bien claro. Cambiarlos por beneficios económicos es una traición, quiso decir, al maestro de maestros y a nuestra fe bíblica. Exactamente. También un saludo a Ronald Osorio que nos está escuchando, dice buen tema y es triste ver a muchos hermanos cristianos que están viendo la idea de votar por algunos de estos partidos que son progresistas o de izquierda, ¿verdad? Lamentablemente. Exacto, entonces un saludo también hermano Faisal, Pastor Faisal, muchas gracias por estar con nosotros y así a todos hermanos, a Randy también, un saludo Randy, saludo. gracias por estar con nosotros. Rudy Orellana. Así es. También Luis Díaz, saludos Luis, gracias por estar por ahí pendientes del programa. Así que vamos finalizando, Pastor. Así es, nos Con llegó todo, la hora, nos comimos el ¿continuamos tiempo. el próximo programa? Así es, quédese con nosotros porque vamos a seguir analizando la otra mitad Sí. de la ventana de Overton. ¿Y ¿Sí? cómo pues nos preparamos ya para el 25? Exacto. Vaya y vote. Si usted se encuentra algún familiar ahí que dice, no, que no voy a ir, vaya y vote, explíquele esto, pásale a la resistencia, pásele ahí y cuéntele qué partidos no están de acuerdo con nosotros. Nunca, no vote por ninguno de ellos. Así es, entonces les invitamos a que el próximo miércoles, hermano Carlitos, será el último programa de Iglesia y Política y nos volveremos a encontrar con estos temas entre 4 años. Después de las elecciones. Miércoles 21 es nuestro último tema acerca de esto de Iglesia y Política. Tal vez estaremos tocando algún tema ya después, pero gracias a la segunda vuelta también. Sí. Bueno, no sabemos si va a haber segunda vuelta, ¿no? Pero gracias. Les invitamos a que sigan pendientes de Diálogo de Fe y Salvación por los distintos medios. Muy bien. Querida familia, entonces esto fue Diálogo de Fe y Salvación, siempre recordando las palabras de Marco Tulio Cicerón, Así pastor. es. Sí, la verdad no solo se corrompe con la mentira, sino también con el silencio. con el silencio. Esto fue Diálogo de Fe y Salvación. Que Dios les bendiga. Amén. Diálogo de Fe y Salvación. Temas actuales a la luz de la Biblia. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición. Hasta la próxima.